Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Hola, hola. Buenas noches, Dios les bendiga. hermano. ¿Listos para el estudio? Amén. Bien. Muy, Amén, amén. muy bien, pues nuevamente gracias a Dios que nos permite estar reunidos. Vamos a orar. Sí, Padre, gracias una vez más te damos por tu infinita misericordia, por tu amor, Señor, que es inagotable. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, se renuevan de día en día, porque es grande tu fidelidad, Señor. Y hoy, Señor, al reunirnos a través de este medio, Padre, como iglesia tuya, como cuerpo tuyo, Señor, queremos pues pedirte que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia. Habla a nuestro corazón, Señor, como el salmista decía, te necesitamos, Señor. Eres nuestra fuerza, eres nuestro respirar. Eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Y gracias, Padre, porque una vez más nos permites el poder estudiar tu bendita palabra. Permítenos atesorar estos tiempos, Señor. Sabemos que son tiempos puestos por ti. Sabemos que hasta este momento tú lo permites, Padre, pero también estamos conscientes de que llegará un momento en que será muy difícil el poderlo hacer. Entre tanto que ese tiempo difícil llegue, permítenos ser fieles, permítenos buscarte cada día con todo nuestro corazón, Señor. Por favor, bendice a cada familia de la iglesia que representamos, Señor. Apresura los pasos para que puedan conectarse las personas que faltan, Padre, y que juntos podamos tener esta enseñanza tuya, Señor. Te lo pedimos y gracias te damos. Te ruego que si alguien tiene alguna necesidad, que a través de este estudio tú vengas hablando, Señor, y tú vengas dando la salida que necesita a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. qué bonita introducción tuvimos, pastor. Amén. Es un tiempo para irse preparando delante de Dios, hermana. Hermoso, hermoso. Gracias. Muy bien. ¿Ya me ven? Todavía no, ¿verdad? Ya. Ok, gracias a Dios. Muy bien, pues vamos a entrar al estudio de esta noche y estamos en vamos a ver la masacre, de los sacerdotes. Estamos en el capítulo 22, versículos 6 al 23. Bien, no sé quién quisiera ayudarme a leer, por favor. ¿Quién dice yo? A ver si Si yo gusta, puedo, yo. pastor. ¿Perdón? Adelante. Sí, hermana, Yo, hermano, adelante. ok. Dice, Saúl se entera del paradero de David. Versículo 6. El rey Saúl, consumido por los celos, se entera de que David ha sido visto y reacciona con ira y con desconfianza hacia sus propios servidores. Acusa a sus siervos de traición, versículos 7 al 8. Saúl sospecha que hay una conspiración en su contra y se queja de que nadie le haya informado sobre el pacto entre David y su hijo Jonathan. Doeg, el edomita, acusa a Ahimelech, versículo 9-10. Doeg informa que el sacerdote Abimelech ayudó a David dándole pan y la espada de Goliat, aunque lo hizo sin conocer la situación real. Saúl confronta a Abimelech, versículos del 11 al 13. El rey manda llamar a Abimelech y le acusa de traición, creyendo que actuó a propósito para proteger a David. Abimelech se defiende con verdad. El sacerdote explica
que David siempre fue leal al rey y que no sabía nada de su condición como fugitivo. Saúl condena a muerte a los sacerdotes, versículo del 16 al 17. En un acto de crueldad, Saúl ordena matar a todos los sacerdotes, pero sus propios soldados se niegan a hacerlo. Doc ejecuta la orden brutalmente, versículo del 18 al 19. Doc asesina 85 sacerdotes y destruye la ciudad de Nob, incluyendo hombres, mujeres, niños y animales. Ay. Abiatar escapa y se une a David, versículos del 20 al 23. El único sacerdote sobreviviente, Abiatar, huye y se refugia con David, quien le ofrece protección y consuelo, asumiendo la responsabilidad por lo sucedido. Muy bien, gracias, hermana Carmen. Muy bien, muy bien. Pues interesante la lectura, ¿verdad? Veíamos en la semana pasada precisamente el inicio, versículos 1 al 6 del capítulo 22 de Primera de Samuel, de primer libro de Samuel, perdón, donde veíamos que David, se reúne, o más bien llegan personas, ¿verdad? Todos aquellos que eran desechados. Ajá, entonces, esta continuación del versículo 6 hasta el final nos va a hablar acerca de la masacre por causa del rey Saúl y vamos a ver varios detalles de cómo comienza a actuar malamente ya el rey Saúl, ¿verdad? Muy bien, de los que pudieron leerlo, ¿qué pueden decir? Pueden participar. Adelante, hermano Marciano. Sí, muy buenas noches a todos mis hermanos. Hola, hola. Bueno, vemos aquí como el inmediato antecedente a este capítulo 22 se sustentaba en el inmediato anterior y le intitulábamos de una manera unilateral, pero en el discernimiento de lo que mostraban estos capítulos, que el 21 comprendió la mentira de David y el 22 la consecuencia de las mentiras de David. Correcto. Y tal como se apuntaba en el anterior capítulo, el 21, así a grosso modo, vemos que engaña al sumo sacerdote Ahimelech, lo engaña diciéndole que pues le diera todo lo que pudiera darle. Acude el mismo sumo sacerdote Ahimelech a los panes de la proposición, que con antelación veíamos que los extrajo o los tomó del lugar santo, donde se encuentra la mesa de la proposición para alimentar a las personas que acompañaban a David. Y desde luego que en su caminar en esa persecución pasa de Not y llega Saúl y evidentemente confronta a sus súbditos, dentro de los cuales precisamente Doeg, el edomita, y vaya que pues el origen era de Edom, mismo que era de alguna manera paralelo a los moabitas, que sabemos la historia de los edomitas y los moabitas en ese incesto que cometen las hijas de Lot con Lot, y evidentemente se da toda una manera distorsionada de lo que era poder entender al Dios Altísimo y desde luego a su pueblo y a sus sacerdotes y a sus reyes y a sus líderes. No le importó a Doeg, evidentemente, narrarle, ¿verdad?, a Saúl, pues en un sentido de intriga, en un sentido de confusión, narrarle que el sumo sacerdote le había otorgado de muy buena intención y en la ignorancia de la relación que privaba entre Saúl y David, ese apoyo tanto del pan como de la propia espada de Goliat, y como tal, evidentemente, presta oído Saúl a ello y se desarrolla, como bien se acierta en esta síntesis a notar, la masacre, porque fue realmente una masacre en el orden de la inocencia del sumo sacerdote y cuanto más de su casa, aún amén de que todavía el sumo sacerdote le hace la aclaración de que él
desconocía el tipo de relación en la que, o la condición de perseguido o de fugitivo delante del rey Saúl que tenía David. Sin mayor argumento, Saúl simplemente en esa ceguera de querer destruir a David, se valía de todo, al grado de que a la hora de estar sus siervos precisamente reunidos, ¿qué acaso ustedes también van a estar prestos a lo que el hijo de Isaí, ya ni siquiera decía David, el hijo de Isaí les pueda ofrecer propiedades, condición, etcétera? De ahí salta la postura de Doeg el Edomita, y evidentemente que él atiende a esta perversa intención de Saúl de exterminar y poner de muestra, pero una muestra sumamente perversa, de cómo eliminar a todo aquel que pudiera ser aliado del propio David, ¿no? Y pues ocurre esta masacre de los 85 sacerdotes, y bueno, es lo que de entrada podría compartir. Muy bien, hermano. Gracias. Muy buena introducción desde el capítulo 21, un capítulo anterior, hasta este 22, que es la conclusión, ¿verdad? De Sí. las consecuencias, bien lo está diciendo, de lo que sucedió. Bien, aquí estaba pensando yo en algo ahorita que estaba hablando mi hermano. Si tan solamente Doeg y el rey Saúl hubieran entendido quién era el ungido de Dios, en este caso David, no hubieran hecho ese tipo de cosas. No se hubieran prestado a hacer esta masacre. ¿Sí? Estoy diciendo algo muy importante de verdad. Un, eh, ¿Cómo lo dije? Un escogido de Dios. Ajá. Sí, un ungido. Un ungido, Sí. gracias. Un ungido de Dios. Y aquí me gustaría detenernos un poquito. Para ustedes, ¿qué es un ungido de Dios? Porque hay que entender bien esto. David lo entendió perfectamente, ¿eh? ¿Qué es un ungido de Dios? Parte Un de es- la, ¿Sería de Dios o por Dios? Perdón, hermana Susana, nuevamente, por favor. ¿Sería un elegido por Dios, alguien a que Dios le dio su potestad para, am, pues a través de él tener un contacto? Ok. Ujú. Como un instrumento directo o un portavoz de la palabra de Dios. Bien, ¿sí? ¿Quién más habló? Hermana Carmen, creo que habló, ¿no? Sí, un escogido, pastor, pero yo digo que para ser un escogido debió de haber tenido muy buen testimonio ante el Señor, ¿no? Para haberlo escogido. Ujú. Lo eligió por elegirlo, No necesariamente, ¿eh? ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del rey Saúl. Él fue Sí. ungido. Por eso Y dice que en, David lo, lo, lo reconoció esto. Cuando tuvo la oportunidad, y lo vamos a ver más adelante, cuando tuvo David la oportunidad de clavarle la espada al rey Saúl que estaba dormido, no lo hizo. Su paje, su ayudante, le dijo, dale de una vez. ¿Y cuáles fueron las palabras de David? Dios me libre de poner mis manos en contra del ungido de Dios. Ojo, Saúl, aunque desobedeció, tenía esa parte de que había sido ungido por Dios. ¿Qué piensan? sí, Adelante, hermano. efectivamente es, compartiendo las apreciaciones de mis hermanitas, es un elegido, es un escogido, pero además de, es un consagrado llamado por el Señor para un propósito específico en los planes del Señor, de tal manera que es inamovible la condición de un ungido, en el sentido de que es por la soberana voluntad del Señor que esa vasija útil o vaso comunicante de la gloria de Dios tiene que plasmarse en ese instrumento de bendición, que es la idea original del Señor, el que sea precisamente un consagrado para los propósitos y planes del Señor, por un periodo de tiempo que el Señor en su soberana voluntad
determina, de tal manera que es una investidura, es un otorgar una autoridad que viene de lo alto por parte del Señor en un momento y en un contexto histórico y sobre todo refiriéndose en este momento y contexto histórico de la etapa en la que está viviendo el pueblo de Israel, para hacer crecer al pueblo de Israel en relación a la magnificencia y a la suficiencia del Dios Altísimo. Amén de cualquier rey, amén de cualquier líder, amén de cualquier juez, el Señor está por encima, pero el Señor evidentemente que tiene a consagrados, elegidos, eh, eh, y definitivamente escogidos por él, ¿verdad? Amén. Para resumirlo, porque fue muy extenso, para Sí, resumirlo, Dios pone los ojos en esa persona para hacer algo o para llevar a cabo o ejecutar algo que Dios quiere hacer en esa persona. sí, Vamos a ponerlo así, como que Dios pone de su espíritu algo especial en la persona para una función, para realizar una función. Y aunque esa persona desobedezca, en el caso de Saúl, del rey Saúl, sigue permaneciendo ahí esa unción del Señor. ¿Vale? Gracias, hermano. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Buenas noches nuevamente, pastor. Buenas noches, hermanos. Hola, hola. Bueno, aquí algo que se me hace interesante y que estaba viendo acerca de este tema del ungido, es de que el Señor elige a alguien, ¿verdad? Pero el actuar de esa persona, pues no siempre es el mejor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros debemos de respetar la decisión de Dios. Nosotros no podemos contradecir esa decisión, porque el proceder de las personas, nosotros como seres humanos somos corruptibles. En cambio, Dios es incorruptible. Entonces creo que es algo que David apreció en este momento donde él dice, bueno, pues yo no voy a levantar la mano, ni voy a clavar la espada sobre alguien que es el ungido del Señor, ¿verdad? En cambio, el rey Saúl, pues, ¿qué hace? Él busca levantar la espada y no solamente levantar la espada contra David, sino contra todo el que está con él. Entonces, ahí es algo que se me hace muy interesante mencionar, que es el hecho de que uno como persona se puede equivocar, pero Dios no se equivoca nunca, porque Amén. yo siento que incluso esos planes del actuar de Saúl ya estaban previstos por Dios. Amén. No creo que haya cambiado en algo la historia, ¿verdad? No podemos decir, no hubiera sido diferente si Saúl hubiera entendido todo esto, porque ya es un plan que viene de Dios y él ya conoce el desenlace de estas historias, ¿verdad? ¿Ok? Sí, Dios se los había advertido ya al pueblo, cuando en el momento que querían ellos un rey, ¿verdad? Bien se los dijo, ustedes quieren rey, el rey les va a fallar, pero si ustedes lo quieren, adelante. Interesante. Ok, vamos ahí nuevamente desde el principio. Saúl se entera del paradero de David, ¿verdad? Su archienemigo lo está buscando para matarlo y se entera, ¿verdad?, de que David ha sido visto y cómo reacciona. Aquí hay que ir notando, ahí lo puse, consumido por los celos. ¿Sí? Tenía celos de David, ¿verdad? Ya desde que le empezaban a gritar, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, viene un celo, ¿verdad? Reacciona con ira y con desconfianza, pero hacia sus propios servidores. O sea, hasta dónde nos puede llevar el ser consumidos por celos, el ser consumidos por algo malo. Sí, como que se va haciendo una bolita, una madeja de algo más grande, más grande. Sí, dice adelante, acusa a sus siervos de traición. Sí, y sabemos que sus siervos eran confiables hacia el rey, ¿verdad? Pero aquí viene también una sospecha. Saúl sospecha que hay una conspiración. Muchas veces hemos dicho a las personas, ay, no seas paranoico, ¿verdad? Sí, y hay un dicho que se dice, ¿no? Que
que quieres ver, ¿cómo se dice? Ayúdenme porque se me olvidó. Idea. Monos con Esa. tranchetes o monos Ajá, con muros con tranchetes, tranchetes. gracias, exactamente esa. ¿Sale? Entonces empiezas a ver muros con tranchetes. Sospecha que hay una conspiración en su contra y se queja, fíjense, hay una queja con todos los que según le están sirviendo de que nadie le haya informado sobre el pacto entre David y su hijo Jonathan. Ajá, al ver esto, imagínense qué tenso habrá sido en ese momento el ambiente del rey Saúl con todos los que se supone que estaban con él. Yo no sé si nosotros o alguien de ustedes le haya sucedido esto, de que muchas veces la situación nos ciega y empezamos a conspirar contra los demás. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Adelante, hermano Marciano, y después hermano Juan Pablo. Sí, es una condición paranoica propiamente de aquel que ve, tal como se describe, ¿verdad? Moros con tranchetes, eh, incurre en una paranoia, quiere decir el ver todo con temor en el entorno en el que se desarrolla, pero porque ha estado lleno y alimentado. Imagino a Saúl las noches sin dormir, fraguando la manera en que tenía que eliminar al rey David. De hecho, se hacía una analogía de que si en su momento hubiese tenido un celular en ese momento, Saúl estaría hasta por más tratando de localizar a David, en el orden de que con manera continua lo buscaba, así lo dice la palabra, de manera continua lo buscaba. Y evidentemente que eso era producto de ese temor, de ese miedo propio de que él ya estaba invadido de esa condición de querer destruir sin considerar que ya era el nuevo, ya el ungido del Señor para ocupar su lugar, que ya tenía la posibilidad de que David en cualquier momento iba a ocupar el reino y él a toda costa, saltándose la soberana voluntad del Señor, quería eliminarlo. Entonces, uno gira en torno a uno lo que de uno mismo procede, es como una fuente de atracción en el sentido físico, se establece eso. Si uno gira en torno a un lugar de una manera permanente, automáticamente se está dejando atraer por el medio ambiente, por las palabras, por la dinámica que se pueda llevar. Y esto no va a ser la excepción para una conducta en la que ve con desconfianza al que está delante, al que está atrás, al que está al lado, y asumiendo de que hay conspiración y asumiendo de que hay complot, ¿verdad? Digo, y no hago alusión de ninguna manera a ningún personaje, Ajá. pero encaja precisamente esto. Todo va a ir en función de mi cristal. Está opaco, está gris, está oscuro. Y de esa misma manera yo voy a ver que todos quieren dañarme, quieren perjudicarme y en mi desesperación quiero eliminarlos, al Ujú. grado de que lo lleva a ese nivel de masacre, pero aún aparte de todo, de que lo lleva a ese nivel de masacre como autor intelectual, porque manda al que fue el material, que fue Doeg, el edomita, Ujú. pretendiendo de alguna manera limpiar su conciencia, sintiéndose menos culpable de lo que él ya era partícipe. Entonces, evidentemente que el sentirse agobiado por una conspiración no es más que producto de la condición espiritual de la persona. Correcto. Muy bien dicho, hermano. Gracias. Hermano Juan Pablo y después hermana Carla. Sí, Ay, gracias. Bueno, ya no, nada no. más voy a hacer un comentario, ¿no? Que cómo estaría la conciencia de Saúl en ese momento tan intranquila, ¿verdad? De todo su actuar. Yo iba a decir, para completar el dicho, ¿no? Iba a ocupar otro que es el de piensa mal y acertarás. Esa es la forma de ver las personas. Ah, es nuestro pensamiento humano, ¿verdad? Ujú. Pero creo que esto fue derivado precisamente de que Saúl no estaba a cuentas con el Señor. Entonces, aquí es lo que generó esa paranoia tan fuerte que únicamente lo que quería es, o sea, estaba tan cegado él
que dijo, ¿cuál es la mejor forma de acabar con todo esto? Pues deshaciéndome de David y de sus seguidores. Eso se llama también tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Ajá, Entonces creo que es algo que caracterizó al rey Saúl en este versículo, digo, a lo largo de de ahí en adelante, ¿verdad? Hasta su muerte, fue algo que lo persiguió. El hecho de que él no estaba a cuentas con el Señor, lo sabía bien, sabía que estaba mal, sabía que seguía actuando mal y seguía haciendo su bola de nieve crecer y crecer y crecer, más o de lodo, mejor dicho, ¿no? Porque fue algo que ensució a varios y que ujú, también pues salpicó a varias personas, ¿verdad? Y que en el caso de Doeg, pues él recibió la orden del rey. También, o sea, como bien dice el hermano Marciano, ¿no? Su pasado no estaba muy a cuentas con el Señor. Entonces creo que ahí es algo que él acabó siendo salpicado y en vez de limpiar su vida, su espíritu ante el Señor, así es. acabó ensuciando mucho más, ¿verdad? Ajá, y acabó en consecuencias trágicas. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Hermana Carla, adelante. Sí, gracias. Pues yo creo que es una línea muy delgada, nos puede pasar hasta incluso ahorita, ¿no? Siendo hermanos en Cristo. Yo me acuerdo en una ocasión que yo llegué, antes de llegar a Unifam, estaba congregándome en una iglesia y había una hermana en especial que pues no me saludaba, ¿no? Entonces yo la saludaba, pero pues ya llegaron sus dos o sus tres veces y ya no la saludé. Dije, ah, pues, si no me saluda, pues no la saludo, ¿no? En lugar de decir, no, o sea, entre hermanos no debe de haber, pues ahí llegó y se fue haciendo así, entonces ya no era no solamente el saludo, sino que ya no hablaba ni con ella, me alejaba si venía ella. Entonces, bueno, al final hubo como un tiempo de hablar, ¿no? Y le dije, es que pues tú no me saludas. Y me dice, ay, dice, perdóname, es que luego no te había visto y es en serio, ¿eh? Yo soy muy distraída. Y yo así de, ay, o sea, todo lo que hice, todo lo que pasó, es justamente por andándome, haciéndome como mis cosas en mi cabeza, ¿no? Entonces, pues yo creo que a veces así nos pasa y hay que aclarar las cosas desde un principio. Correcto, correcto. Pero quien actúa mal se contagia. Hay un Sí, dicho también que dice, Dios los crea y ellos se juntan. ¿No? Ok, y eso le pasó a Doeg, precisamente, dice el tercero. Doeg el edomita acusa a Ahimelech. Doeg informa que el sacerdote Ahimelech ayudó a David dándole pan y la espada de Goliat, aunque lo hizo sin conocer la situación real. ¿Sí? De repente él vio todo lo que se estaba haciendo con David, ahí con el sacerdote Ahimelech. Imagínense el grado de chisme, porque fue un chisme esto que llegó a los oídos del rey David por parte de Doeg, ¿sí? Donde le dice, imagínate, rey, y no solamente lo recibió, sino también le dio el pan de la proposición del tabernáculo. Y no solamente eso, sino que también le dio la espada de Goliat. Y esto obviamente encendió más la llama, ¿verdad? Encendió más el problema, de tal forma que Saúl confronta a Ahimelech, ¿verdad? El rey manda llamar a Ahimelech y lo acusa de traición. Fíjense hasta dónde llega esto, creyendo que actúa a propósito para proteger a David, cuando sabemos que Ahimelech ni siquiera enterado estaba de que David estaba siendo perseguido por Saúl. Ok, hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, respecto a este tema, yo siento una y otra vez que leo el libro de Saúl, que lo reviso, veo películas y demás, me quedo convencido totalmente de que el sacerdote Ahimelech, de cualquier forma, le hubiera entregado
tanto el alimento como la espada de Goliat a David, por el hecho de que, pues, de una u otra forma, ellos sabían perfectamente bien que era el ungido del Señor, Ujú. ¿verdad? Entonces, aún así, hubieran actuado de esta forma. Que David quiso hacerlo de una forma tramposa, ¿verdad? Y poner, ahora sí que temeroso, ¿no? También de que le van a decir que no, quizás fue la necesidad, no sé, es lo que lo orilló a ocultárselos, ¿verdad? El hecho de que él estaba siendo perseguido por el rey. Él ahí confió, o más bien desconfió del Señor, de que lo estaba protegiendo. ¿Y cuántos de nosotros pasa de esa forma, verdad? Que también mentimos, hacemos cosas que no, por el hecho de que nosotros creemos que Dios no nos está protegiendo. Entonces, y de cualquier manera, Dios pensaba entregarnos quizás las bendiciones que vamos a recibir, ¿verdad? Pero nosotros somos así con esa naturaleza, ¿verdad? Así es. Correcto, correcto, por nuestra naturaleza caída. Muy bien, hermano. Hermano Marcial, Pastor, ibas a hablar. Ah, Marce, perdón. adelante. Perdón, pastor, pero también aquí vemos que también Saúl estaba posesionado por el enemigo, ¿no, pastor? Ajá. Y sufría perturbación Ujú, y y ya ve que él siempre quería dañar a David. Y también ujú. vemos que Doc era ambicioso, era domita, y él no quería a Israel, ¿no? Por eso Doc se prestó para matar a los 85 sacerdotes, ¿no? Ujú. Correcto. No le dijeron dos veces, ¿verdad? Así es, Muy bien, era hermano. enemigo de ellos. Correcto, correcto. Por eso dije, Dios los crea y ellos se juntan. Un malo con otro malo. Gracias, hermana Marce. Hermano Marciano. Sí, tal como acaban de describir mis hermanos, y se refuerza con este dicho, ¿no? Y también recurriendo al proverbio, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Correcto. Aquí el meollo del asunto era que el ungido, el escogido, el llamado a gobernar como rey en ese momento, era de donde partía precisamente la mala compañía hacia los demás, y efectivamente se daba el hecho de que ellos se juntan, ¿verdad? De tal manera que se va llegando ante la ausencia de la presencia de Dios en la vida de uno, se van allegando los elementos densos, negativos, pervertidos, que pueden llevar a una conducta, a un desfiladero en el cual vemos cómo de manera gradual y muy contundente Saúl iba pecado tras pecado, al grado de que lo que se volvió primero envidia, enojo, codicia, se fue traduciendo hasta en asesinato, como Ujú. fue el caso de los 85 sacerdotes, la casa de Ahimelech y su familia. Y vemos cómo entonces se parte desde la necesidad de entender que hay dos tipos de juicio, un juicio condenatorio y un juicio crítico. El juicio condenatorio es aquel que va en sustento, muchas de las ocasiones, en razón de la apreciación subjetiva, es decir, de lo que yo siento, pienso y reacciono. Yo emito un juicio que, como lo vemos en la práctica y en esta parte de la historia bíblica, fue un juicio condenatorio sin tener los elementos objetivos de justicia, de equidad, Ujú. de lo que realmente le correspondería, en este caso al sumo sacerdote, que obró de muy buena fe, y, y que hubiese sido factible que el rey Saúl hubiera ejecutado un juicio crítico. Y esto nos pasa en la actualidad. O sea, somos muy dables a emitir con mucha facilidad juicios condenatorios sin contar los elementos que están en el entorno. Así Y es. nos volvemos jueces implacables, insensibles, sin misericordia. Y hablo de cualquier acto, de cualquier acción, de cualquier pensamiento. Pero cuando emitimos un juicio crítico sustentado en la cercanía con Dios, evidentemente va a ser un juicio de edificación, un juicio de misericordia, un juicio de gentileza, un juicio de amabilidad, un juicio tal que esté implícito, en ese juicio estén implícitos los frutos del Espíritu.
bondad, benignidad, templanza, dominio propio, que va a ser de edificación y no de disensión, no de división, no de golpeo, ¿verdad? Insaciable, como en este caso Saúl, que golpeaba todo lo que representaba a David, llámese su propia persona, su familia, sus aliados, hasta su propio hijo del propio Saúl, Jonathan, era sujeto ya de la ánima versión de su papá por esa alianza con David. Entonces vemos aquí como en esta parte de este pasaje bíblico, vemos cómo es el actuar de Saúl y que obviamente, como acertadamente ahorita nuestro pastor comentaba, la naturaleza caída y pecaminosa de uno tiende sin la presencia de Dios en su vida a emitir juicios sin razón, sin discernimiento y sin edificación, por el contrario, con disensión, con dispersión. Nada más eso quería agregar. Muy bien, hermano, muy bien, muy bien. Aquí estoy considerando algo y es como una advertencia para todos. No nos dejemos llevar por una murmuración de quien sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque se puede arrastrar a algo más grave, como en el caso de Doeg. Ajá, Doeg incitó prácticamente a Saúl y Saúl en su enojo es que manda matar, ¿verdad? Le dice a su ejército que maten a los sacerdotes. Pero ¿qué pasa con sus propios soldados? Se niegan a hacerlo, pero hay alguien que sí estaba presto para hacerlo. Dice ahí que Doeg ejecuta la orden de Saúl brutalmente. Doeg asesina a los 85 sacerdotes y destruye, aparte, fíjense, no nada más eso, sino que destruye la ciudad de Nob, incluyendo hombres, mujeres, niños y animales, como queriendo borrar de la faz de la tierra todo lo que tenga que ver con estos sacerdotes. ¿Hasta dónde puede llegar ese enojo? ¿Hasta dónde puede llegar un chisme, una murmuración? Por eso siempre les ando diciendo, aléjense de los chismes, de la gente chismosa, de los que murmuran, de los que incitan, de los que meten alguna idea que vaya contraria a la iglesia. Bien se ha dicho que la iglesia o en la iglesia debemos guardar la unidad. Quitemos esto porque tarde o temprano nos va a corromper. De por sí estamos prestos a escuchar cualquier cosa para darle un like, ¿verdad? Y decir, yo también apruebo eso. Cuidado con eso, porque nos puede llevar a consecuencias terribles como le sucedió ahí a los sacerdotes. Vemos al último, ahorita le doy lugar, hermano. Vemos al último, Abiatar escapa y se une a David. Fíjense, el único sobreviviente, Abiatar, huye y se refugia con los no queridos. ¿Se acuerdan que vimos eso? Se refugia con David, quien le ofrece protección y consuelo, pues habían matado a los suyos, asumiendo la responsabilidad por lo sucedido. Aquí vemos ya algo de David, ¿verdad? Asume la responsabilidad por lo sucedido. Ok, hermano Juan Pablo, ¿querías decir algo? Soy yo, pastor. Ah, ok. Bueno, yo quería añadir, ¿no? Ajá, El dicho, el que con lobo se junta, aullar aprende, ¿no? correcto. Entonces, yo creo que como la prédica del domingo, ¿no? Que nos dijeron que debemos de aprender también a elegir con quién nos juntamos, con quién con quién tenemos una buenas relaciones, ¿no? Entonces, pues aquí también, pues Saúl en su egoísmo envenenó y contaminó a toda la gente que pues estaba con él y pues que los estaba mandando a que persiguieran a David, ¿no? Como Así. en el caso de David, el matar a los sacerdotes, pues él ya no tenía miedo a Dios, ya estaba contagiado totalmente de lo que le mandaba Saúl, ¿no? Y pues pesó más la maldad, que no le importó terminar con los sacerdotes, ¿no? Y pues a veces pensamos que terminar con lo que no nos gusta es más fácil, pero no nos damos cuenta que no es agradable ante los ojos de Dios
y que cuando nos toque estar a cuentas con Él, entonces ahí sí vamos a sentir el verdadero miedo que, que debería de causarnos el no estar pues teniendo malas, mm, pues portándonos mal, ¿no? Con los demás hermanos, ¿no? Sería todo, pastor. Gracias. Muy bien, correcto, muy bien. Ok, entonces vemos este desenlace, ¿verdad? De los sacerdotes. Perdón que vaya un poquito rápido, pero también quiero tocar el próximo capítulo. Entonces, vamos a avanzar. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Hermana Carla, ¿nos ayudas? No sé si esté por ahí. Adelante, Me por falló un favor. poco, pero aquí estoy. Ujú. David en Keila y Sif, capítulo 23. David libra a Keila de los filisteos, del versículo 1 al 5. Al enterarse del ataque filisteo contra Keila, David consulta a Dios y a pesar del temor de sus hombres, obedece la instrucción divina y salva la ciudad. Esto demuestra su liderazgo obediente y su corazón valiente. Saúl planea atrapar a David en Keila, versículo del 6 al 8. Cuando Saúl se entera de que David está en Keila, planea sitiar la ciudad, confiando en que lo tendrá atrapado. Esto refleja su obsesión por eliminar a David. 3. David consulta a Dios sobre la traición de Keila, versículos del 9 al 12. David ora y Dios le revela que los habitantes de Keila los entregarían a Saúl. Esta respuesta muestra la sabiduría de David al depender de la guía divina antes de actuar. 4. David huye al desierto de Sif. Versículo 13 al 14. David se marcha con su grupo de unos 600 hombres y se esconde en lugares seguros. Aunque perseguido constantemente por Saúl, Dios no permite que lo atrape. 5. Jonathan fortalece a David en el desierto. Versículos del 15 al 18. Jonathan visita a David en secreto, lo anima y renuevan su pacto de amistad. Este encuentro resalta el valor de la lealtad y la amistad espiritual en medio de la adversidad. 6. Los de Ziph traicionan a David. Versículo del 19 al 20. Los habitantes de Ziph ofrecen a Saúl la ubicación de David. Este acto de traición muestra cómo incluso personas cercanas geográficamente pueden volverse en contra por miedo o conveniencia. 7. David escapa por poco en el desierto de Maón, versículos del 21 al 26. Saúl casi atrapa a David, pero una amenaza filistea obliga a Saúl a retirarse. Es un claro ejemplo cómo Dios interviene en el momento justo para proteger a su siervo. 8. David se refugia en Gadí, versículo 27 al 29. Después del escape, David se traslada a Engadí, un lugar estratégico y rocoso. Allí continuará resistiendo la persecución de Saúl, siempre guiado por la dirección divina. Ok, gracias, hermana Carla. Interesante lectura, ¿verdad? Continuando con esta locura del rey Saúl, pues David tiene que huir, ¿verdad? Dijeron algo muy interesante, creo que fue mi hermano Marciano. Si el rey Saúl hubiera tenido un celular, ¿sí? Con ubicación, con Google Maps y rastreo de celulares, hubiera encontrado a David, ¿verdad? Pero bien en ese tiempo el rey Saúl tenía ojos por todos lados. Entonces, continuamente se enteraba de dónde estaba David, ¿verdad? Vemos aquí dos lugares, Keila y Sif, y ambos de esas ciudades, pues fueron de chismosos, ¿verdad? No libraron a David, sino al contrario, fueron y le dijeron a Saúl dónde estaba la ubicación exacta de David y rápidamente se movía, ¿verdad? Saúl con su ejército
porque había una obsesión, era algo enfermizo, una obsesión por eliminar a David, pero hay algo con que Saúl no contaba o se le había olvidado, de que el favor de Dios estaba con David. Aunque era ungido Saúl, también Dios había ungido también a David como el nuevo rey que sería de Israel, ¿verdad? Entonces vemos el cuidado de Dios sobre David, ¿verdad? Ok, Dios no, dice en el punto 4, David huye al desierto de Sif. Dice, David se marcha con su grupo de unos 600 hombres. Aquí recuerdan el número anterior que veíamos en capítulos anteriores que se unieron a David. 400. Ok, gracias. Y aquí vemos que ya son 600 y se esconden en lugares seguros, ¿verdad? Como que empiezan a entender todo esto de la milicia y empiezan a ser más estratégicos. Aunque perseguido constantemente por Saúl, Dios no permite que lo atrapen, ¿verdad? Dice más adelante que casi lo dice en el 7. David escapa por poco, ¿verdad? Por poco lo atrapa Saúl, pero como Dios interviene, pone una amenaza filistea que obliga a Saúl a retirarse. Entonces vemos constantemente el cuidado de Dios, ¿verdad? Por una parte, el enemigo queriendo acabar con el ungido de Dios y con los que están con él, pero por otra parte vemos que el favor de Dios está guardando a David y a su pueblo, ¿verdad? Guardándolos de toda maldad. Incluso sabemos que Saúl era muy inteligente, que tenía muy buenas tácticas de guerra, ¿sí? Que continuamente estaba maquinando cómo, cómo acorralar a David, ¿verdad? Esto lo dice la palabra, no desconocemos que el diablo maquina, ¿verdad? En contra de los hijos de Dios, pero sin embargo Dios está protegiendo siempre a en este caso, a David. Ok, de esto que estoy hablando, ¿qué piensan? Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo creo que para empezar, ¿no? Si hubiera tenido Saúl su celular o la ubicación GPS y demás para ubicar a David, yo creo que de una u otra forma hubiera perdido la señal, hasta el mismo celular lo hubiera perdido porque Dios estaba protegiendo. Entonces, no creo que hubiera prosperado aún con toda la tecnología ni nada, ¿verdad? Si Bien. ahí con tal vez un rudimentario sistema de inteligencia, pues lo podía ubicar, ¿no? Podía seguirle los pasos, pero no lo podía detener, no lo podía aprender, no lo podía matar como él lo hubiera querido, ¿verdad? Con la rapidez. Y digo, siendo algo que ya tenía todo maquinado, bien maquinado, ¿verdad? Toda la estrategia bien armada. Pero bueno, aquí algo que también me llama la atención es el hecho de que David, pues con este ataque filisteo a Keila, pues está recibiendo esa orden de que pues se reivindique como un líder, ¿no? Le da el Señor la oportunidad de reivindicarse como un líder para poder ser seguido por los demás, irse creando fama y ir aumentando la fama que tenía de buen guerrero, ¿verdad? Así Y es. de estratega. Él no tenía mala fama, no gozaba de mala fama en la región y aparte de todo, el hecho de que él conocía todos esos lugares seguramente, porque al ser pastor, pues yo digo que debió de haber ido por todos esos lugares en algún momento. Ha de haber caminado con su rebaño por todas esas zonas, ¿verdad? Las conocía a la perfección, sabía Así por es. dónde podía huir y todo. Aparte de que tenía todavía la enseñanza y la guía del Señor, ¿verdad? Amén. Pero bueno, si nosotros esto lo transferimos a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos esa oportunidad siempre de reivindicarnos con Dios, ¿verdad? Todos los días, Así es. gracias a sus misericordias que tiene con nosotros. Entonces, Amén. a pesar de todos los ataques que llegue a haber del enemigo sobre nosotros o sobre nuestros conocidos, ¿verdad? En este caso podríamos hablar de los conocidos que de nuestros conocidos que son atacados por el enemigo, pues Dios nos da la oportunidad de que oremos por ellos, ¿verdad? De que nosotros estemos siempre llevándoles en oración
y que con esto pues se acrecente también el- la evangelización de la palabra del Señor. No es solamente el hecho de que voy a interceder por alguien así nada más porque sí, ¿verdad? Sino que es porque nosotros debemos de llevar la palabra del Señor y debemos de hacer algo por el Señor y de esta forma poner de manifiesto las obras de nuestro Padre. Así es. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Adelante, hermano Marciano. Sí, solamente es agregar lo siguiente. Aquí Sí, vemos dos adelante. maneras conductuales en las que se habla claramente de la lejanía delante de Dios y la cercanía, al Bien. grado de que le, a la hora de orar al Señor le dice, defiende a Keilah de los filisteos. Y a la hora de que un grupo de pobladores le va a traicionar, le revela también a David que es tiempo de huir, porque al final van a conspirar o van a traicionarle. Y Ujú. evidentemente que la conducta del desfiladero en el pecado por parte de Saúl habla de esa falta de trato relacional que el Señor ya prácticamente en su soberanía lo había dejado a su abandono, haciendo viva la palabra de Romanos 1, en la cual se entenebreció su corazón, su mente, y los entregó a sus propias pasiones, en este caso asociando este contexto histórico. Vemos muy claramente cómo la lejanía del Señor propicia un desfiladero al pecado y por el contrario, aún en medio de la adversidad y de la aflicción, la cercanía con Dios, porque Él sabe que aquel que está en aflicción y que busca de Él, y haciendo viva la palabra de Romanos 8:28, en el orden de que todo es para bien para aquel que confía en el Señor, digo, parafraseando el texto, Ujú. va a obtener, en este caso lo vemos muy claramente, el respaldo del Señor contra esos filisteos que querían atacar Keilah y asimismo le revela para continuar con el propósito para el cual lo tiene destinado como el rey de Israel futuro, ¿no? Amén. Amén. Si Dios le prometió algo, Dios lo iba a guardar hasta cumplirlo. Muy bien, hermano. Gracias. Ok, pues llegamos a las preguntas. ¿Quién me quiere ayudar? Alguien que no haya leído, por favor. Yo, mi hermano, Adelante, la número 1 dos veces, por favor, hermano. estamos dispuestos a obedecer a Dios aunque eso implique riesgos o ir en contra de la corriente. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios aunque eso implique riesgos o ir en contra de la corriente? Gracias. Ok, número 2. Mejor les digo, hermana Fabi, ¿andas por ahí? Pastor, es que no tengo mis lentes, están en reparación y estoy tratando, por más que le hago zoom de leer, Ok, sí me cuesta mucho trabajo. no te preocupes. ¿Alguien más? ¿Quién más? Hermana Araceli de la Cruz. ¿Está por ahí? Creo que no. Ah, no, sí. Adelante. La número 2, por favor. ¿Cómo respondemos ante la traición, el rechazo o la injusticia dentro de la misma comunidad de fe, como lo vivió David con los de Keila y Sif? Una vez más, por favor. ¿Cómo respondemos ante la traición, el rechazo o la injusticia dentro de la misma comunidad de fe, como lo vivió David con los de Keila y Sif? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? La 3, por favor. Hermana Marce. Pastor, dice, estamos siendo, estamos siendo como Jonatán, qué fortaleza animaba y confirmaba el llamado de otros, o somos como instrumentos de destrucción y de visión dentro del pueblo de Dios. Nuevamente, por favor. Estamos siendo como Jonatán, que fortalecía, animaba y confiaba el llamado de otros, o somos como instrumentos de destrucción y división del pueblo de Dios. Ok, gracias. Preguntas muy contundentes, ¿verdad? Obviamente basadas en nuestro estudio de esta noche. Por favor, les invito nuevamente a que podamos contestar, ¿sí? Es muy interesante la forma como contestan algunos muy largo, algunos muy cortito. Me gusta cómo
A veces también lo hacen de que escriben en una hoja y le toman foto y lo envían. Es válido. Lo importante aquí es como lo puse al principio, para reforzar nuestro aprendizaje. Ese es el objetivo, retroalimentarnos en el aprendizaje, pero que también que este aprendizaje se repita en sus respuestas para que de esta forma quede bien arraigado a nuestro corazón. Muy bien, pues le voy a pedir a mi hermano Marciano, por favor, si nos despide en oración, dando gracias a Dios Sí, por con este todo gusto. estudio. Claro Gracias. que sí, con todo gusto. Padre Santo, Señor Dios, cuán agradecidos estamos hoy, esta noche, que nos has permitido de nueva cuenta, Padre Santo, regocijarnos y deleitarnos con tu bendita palabra. Bendita palabra que nos ilumina, nos da luz en medio de la oscuridad de el ignorar muchas de las conductas, Padre Santo, que a veces nos aquejan, Dios bendito, pero que a la luz de tu bendita palabra y edificante misma, nos haces observar, Señor Dios, que somos susceptibles, Dios bendito, de incurrir en una conducta que honre tu nombre, pero también de una conducta que pueda alejarnos de tu presencia, Señor Dios. Líbranos, Dios bendito, de ser como ese Doeg y fortalécenos como ese David que de manera continua, orando y buscando de ese trato relacional contigo, Señor Dios, tú aún en medio de la adversidad y la tribulación le favoreciste siempre, Padre Santo, porque era un varón conforme tu corazón. Enséñanos a ser conforme tu corazón, Padre Santo. Señor Dios, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que nos hemos reunido hoy esta noche, por los demás que habrán de ver la grabación de este estudio tan edificante. Y Padre Santo, permítenos hoy en esta noche, llegado el momento, tener un descanso reparador, tranquilo, lleno de paz, en la confianza de que tú nos guardas, Padre Santo. Y al día de mañana, al abrir los ojos, te agradezcamos por un nuevo día renovado por tu misericordia. Gracias, Señor Dios, te damos hoy a esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Muy bien, Sí. si pueden alguien tomarle captura de pantalla, por favor. Leer capítulo 24. David perdona la vida de Saúl. Muy bien, pues gracias a Dios por este estudio. Primeramente Dios, nos vemos el domingo ya ando por allá el domingo. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, Un Dios les abrazo a bendiga. Sus todos. bendiciones. Muchas Que Dios gracias, lo pastor. bendiga. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Gracias, bye bye. Bendiciones a todos. Amén.